El fin es eso, presentar dos antologías de formatos muy dispares. El contenido es igualmente hermoso, aunque es dispar de tamaño, pero les aseguro que no les va a dejar a nadie indiferente, aunque yo creo que ya los que hay son habituales lectores, o muchos son habituales lectores de la poesía de Aurora Luque. Yo no creo que sea necesario presentar a Aurora Luque haciendo ningún perfil biográfico. Yo creo que lo voy a resumir diciendo que me parece una de las voces poéticas, no digo voces femeninas ni cosas de esas, digo de las voces poéticas más importantes y más imprescindibles de su generación y de la poesía española, pues de los últimos 30 años. No digo más por no ponerle más años a Aurora para que no me regañen por eso. Los títulos de las antologías, Fabricación de las Islas, que le ha puesto el subtítulo de Poesía y Metapoesía, editados por Pretextos, con un prólogo que nos habla, aparte de la inteligencia de la autora del prólogo, nos habla ya de la calidad de una poeta que merece un estudio de esa índole y que ya se pueden encontrar en ella numerosas claves para establecer un hilo de su poesía dentro de lo que es la contemporaneidad. La otra antología, la que edita pues ni más ni menos que el Fondo de Cultura Económica, que es, yo creo, una editorial casi mítica, porque es quizás la primera editorial capaz de asomarnos a las dos orillas del lenguaje y que también, pues demuestra de alguna manera la vigencia y la importancia de una autora como Aurora. La segunda antología lleva el nombre de Médula. Ya he dicho que Fabricación de las Islas llevaba ese paréntesis, esa aclaración de poesía y metapoesía. En cualquier caso es lo mismo, ¿no? Porque en el centro mismo de la escritura, es decir, en la médula, hay siempre un cuestionamiento sobre la escritura. Eso es lo que ocurre con los verdaderos poetas y lo que distingue a los verdaderos poetas. Se ha dicho muchas veces de la poesía de Aurora Luque que es una poesía culturalista. Es verdad que también se le suele añadir rápidamente la palabra vitalista. Pero yo me voy a quedar primero con esa primera acepción, la de la poesía culturalista, porque a mí el término culturalista no me molesta en absoluto, además yo creo que me gusta bastante. Es una poesía culturalista, para empezar, porque como todo poeta verdadero, es consciente de los peligros de la degradación, de la banalización a la que puede llegar el lenguaje, a la que puede llegar la propia cultura en una sociedad dominada por los medios de comunicación como es la nuestra. Es consciente de esos peligros de la degradación y es consciente, por ejemplo, de que el deseo puede quedar degradado en consumo. Es consciente, por ejemplo, de la banalización de la belleza, ¿no? De esa especie de submundo de ideas platónicas que es la publicidad, y a lo que queda reducido precisamente la banalidad de la publicidad. Hay un poema antiguo ya de Aurora que se llama Sirenas, que es un poema que yo espero que luego ella lea. La idea es un poco ir intercalando pues los apuntes o las aproximaciones que podemos dar a esta antología con los poemas que lea ella. Ese poema Sirenas nos habla de la peligrosa degradación, ¿no? Desde la palabra mitológica sirenas, con su sonido todavía homérico y de la Odisea, a ese sonido trivial en que se queda reducido la palabra sirena cuando nos referimos a ella como el aviso de cualquier salida de una fábrica o de un coche de bomberos o de un coche de la policía. La poesía, por tanto, es ese intento de escapar a la trivialidad
y de escapar a la banalidad. Hay un libro, uno de los libros que más me gustan de Aurora, que se lo tituló Camaradas de Ícaro. Yo siempre he interpretado la lectura de ese título en un doble sentido. En el sentido que primero le podemos dar a la idea del poeta como Ícaro. Creo que es una idea que está arraigada en el ideario no solamente de la mitología, sino concretamente en el ideario del romanticismo, que es la correa de transmisión de todo el pensamiento clásico a partir de la modernidad. La idea de que el poeta debe ser un Ícaro, debe arriesgar, atreverse, debe intentar con sus limitadas alas de cera elevarse sobre los abismos, aunque ello conlleve peligros seguros. Pero me llama la atención en ese título el Camaradas de Ícaro, porque yo creo que también es una invitación no solamente a los poetas, es una invitación también a los lectores. También los lectores tenemos que ser camaradas de Ícaro. Tenemos que volar, tenemos que apostar, tenemos que elevarnos sobre la trivialidad y sobre la banalidad. Aspirar a no ser ciudadanos normales. Había algunos poetas que defendieron muy brillantemente la idea del poeta como un ciudadano normal. La poesía de Aurora Luque no defiende esa idea, pero porque parte de esa visión de degradación, de trivialidad que tenemos que superar. Ser ciudadanos normales significa formar parte de una clase media, y una clase media es precisamente el primer paso que se da en las sociedades modernas para el primer síntoma moderno de la disolución de las identidades. Así que lo que nos propone es que todos seamos Ícaros, por lo menos en el momento de asomarnos a la página del poema y que seamos capaces de sobrevolar esos abismos del poema. Ícaro construye sus alas para volar, para elevarse sobre el azul del cielo, para elevarse sobre los abismos. Pero en la poesía de Aurora Luque sabemos que Ícaro también ha construido esas alas en los laberintos de la tierra, que las ha construido precisamente en el reino de Minos. Ícaro también forma parte de la tierra, no solamente de la posibilidad de sobrevolar las alturas. Y en ese sentido hay otro mito fundamental y que, si no recuerdo mal, desde el primer libro de ella, desde Hiperiónida, estaba el mito de Orfeo y Eurídice. Orfeo es otro mito básico para entender el sentido de la poesía de Aurora. Orfeo es el mito que desciende a las profundidades. Si Ícaro es el que se eleva, Orfeo es el que desciende a las profundidades en busca de Eurídice. Hay un libro magnífico, un ensayo magnífico de Blanchot, se titula La mirada de Orfeo, y viene un poco a decir que la labor del poeta es como la mirada de Orfeo, es decir, la palabra poética desciende al inframundo, desciende al oscuro, desciende a lo invisible, con el fin de rescatar la palabra poética de las sombras. Pero si recordamos el mito de Orfeo, la mirada hacia atrás de Orfeo sobre Eurídice pierde definitivamente a Eurídice. Y ese es el peligro, nos decía Blanchot, que corría la palabra poética. Si miramos atrás, si miramos a la palabra poética con la intención de rescatarla simplemente de las sombras, de llevarla a la luz de la trivialidad denotativa, si cometemos el error de querer rescatar la palabra poética simplemente para traducirla, para entenderla, para que sea únicamente comunicable e instrumental, perderemos para siempre esa palabra poética. Así que yo creo que también el mito de Orfeo, junto con el mito de Ícaro, son los dos mitos con los que se puede construir una poética en la que se nos invita a el misterio, se nos invita a la aventura de la poesía sin temer el descenso a la oscuridad, a lo invisible, a lo inteligible y sin temer los abismos.
Es también una idea que está siempre presente en la poesía de Aurora. Cuando se habla de culturalismo, ya he dicho que siempre aparece inmediatamente la palabra vitalismo. Y además, Aurora ha querido también identificar de alguna manera culturalismo y vitalismo con dos términos. Con la palabra utopía. Hay un texto en uno de los ensayos de Aurora que recogió en un libro que se llamaba Una extraña industria, donde hablaba de la poesía como incubadora de utopías. Si no recuerdo mal, es aquí, en Médula, al final, cuando vuelve a hablar de esa idea de incubadora de utopías. ¿Te parece que lo leas, Aurora? Vale, ¿Sí? Y vamos así... Bueno, buenas tardes, buenas noches. Tengo que pedir disculpas primero por mi voz, que es un catarro un poco penoso, bastante penoso, así que espero que no me dé un ataque de tos. Muchísimas gracias por estar aquí y gracias al sector de las letras y a José Andújar, que siempre en todas las llamadas que le he hecho, pues bien para prologar algún libro, para escribir o para estar aquí en Almería en estas presentaciones de este tipo, pues siempre responden, y para mí es un honor, además aprendo mucho. Esto de vincular, del Ícaro y Orfeo, ponerlos a la par, me parece muy sugerente. De verdad es que no es algo que lo voy anotando, ¿no? Para también quizá guiarme, ¿no? A la hora de leerlos y releerlos. Bien, pues voy a leer este pequeño texto que pertenece a un fragmento del epílogo que lleva la antología Médula. Aquí me preguntaron, porque esta antología está pensada, y estoy muy contenta también con publicar en el Fondo de Cultura Económica. Para mí era editorial, estaba La Rama Dorada, era tantos libros de la universidad y cuando ves el catálogo me da un temor reverencial que da miedo, ¿no? La colección la lleva el poeta Jesús Aguado y creo que está haciendo una labor muy buena y se trata de presentar a poetas, estamos en la Edad Media, y tenemos unos cuantos libros y tal, para la Edad Media vital, claro, la otra no, creo que no, esa me la salté. Para presentarlos a los lectores del otro lado del océano, ¿no? Para quien no te conozca de nada, que de pronto tenga un poco una visión más o menos general y pueda decidir si le gusta o no le gusta. Bien, pues en el epílogo seleccioné lo que ha sido importante para mí en poesía. Los poetas camaradas de Ícaro, el poema Incubadora de Utopías, un lema, Carpe Noctem, y una poética solar. A veces yo también me canso de mí misma y estoy indagando también en los nuevos poemas en otras cosas. Además, no voy tampoco por el camino por el que debería ir, creo que voy un poco al contracorriente por lo que estoy haciendo, pero sí es verdad que nunca pierdo de vista esto de la poesía el poema como incubadora de utopía, en este sentido. La poesía recarga de sentido las palabras vacías, desahuciadas, acorraladas por la agresividad de los discursos contemporáneos del poder, mediáticos, sociales, amorosos, publicitarios. Gracias a ella aprendemos a asomarnos a sus resquicios tramposos. La palabra poética es enérgica y palpitante, y como Ícaro, no obedece a la autoridad ni se somete a las tradiciones heredadas. La palabra es la herramienta con que el poeta, al inventar mundos potentes, autónomos y bellos en sus versos, denuncia todo secuestro, toda dilación y todo aplazamiento del ser, así como la absorción gregaria del individuo en nombre de la perpetuación mecánica del poder. Por ello, el poema será un lugar hospitalario para la construcción de diálogo, un lugar para que la poesía siga siendo incubadora de utopías en un mundo que imaginamos
como conjunto de microjardines de discípulos y discípulas libertarios de Epicuro. Bueno, pues si antes yo hablaba de la idea de culturalismo y rápidamente se asociaba a ella como su contrario, como su complemento ideal, los contrarios que se complementan, vitalismo, yo creo que en esa idea de utopía, que luego podemos recoger y verdad que está presente, y que el elemento, la semilla de esa utopía puede estar también en la utilización que la poesía de Aurora hace del mito. Yo creo que también la figura contraria de la utopía o la antítesis completamente necesaria en su poesía es la melancolía. Al fin y al cabo, si hemos hablado de Ícaro y Orfeo, también podemos hablar de Saturno, ¿no? Saturno es el astro de revolución más lenta. Es el planeta de las desviaciones y las demoras, cosas que le vienen siempre muy bien a la poesía, las desviaciones y las demoras. Y yo creo que además esa vieja idea de Saturno como el astro de la melancolía cuadra también perfectamente con esa visión siempre culturalista que hace una poeta como Aurora hacia el pasado. Porque en realidad toda tradición es melancólica. La melancolía es, al igual que el mito, es un mecanismo multiplicador. Tiene esa capacidad de multiplicar las imágenes de ausencia y de pérdida. Toda tradición es una enumeración, y toda enumeración es de por sí melancólica. Agota su lista como una conciencia alegórica de ausencia. Y sin embargo, esa tradición es inagotable, se extiende por todos lados. Se extiende desde la propia tradición que convierte todo el pasado en presente, se extiende por los márgenes, y esto es una cosa que me interesa recalcar en una poeta como Aurora, se extiende por los márgenes también de la traducción, porque al fin y al cabo Aurora, que ha sido traductora de poetas de la antigüedad griega, de poetas de lenguas y actuales, que ha sido traductora de poetas simbolistas, es decir, de poetas de distintas épocas, pues también la traducción es una forma de ensanchar la tradición propia. Y en ese sentido, pues podemos decir que nos presenta toda la idea del arte, del pasado, de la cultura, como un continuo y como algo inagotable, ¿no? El poeta Seferi decía eso de el mar, ¿quién podría agotarlo, no? Pues igual podemos decir de la tradición, ¿quién puede agotarla? Así que tenemos por un lado tradición como culturalismo, y por otro lado tenemos un vitalismo melancólico, que es de la manera en que yo leo la poesía de Aurora Luque. Ese vitalismo melancólico que es el que nos lleva al pasado, el que nos lleva a que una poeta como ella contemple la tradición. Pero que la contemple, y volvemos de nuevo a Ícaro, que la contemple con las alas de cera de Ícaro, que no la contemple con unas alas de plomo, eso que decía Harold Bloom de la ansiedad, de la influencia que pesaba a los poetas y que a veces no les dejaba levantar el vuelo, y que la tradición se convertía en un peso insostenible. No, volvemos al Ícaro clásico, al de las alas de cera, al que le permite la tradición a una poeta, a una gran poeta como Aurora Luque, le permite elevarse, no le pone unas alas de plomo. En medio de esa tradición, y como elemento que sirve, y creo que lo dije una vez en un prólogo a una antología de Aurora, el elemento que sirve como sintaxis de toda esa revivificación de la tradición en la poesía de Aurora es el mito, la mitología. Pero tampoco tenemos que contemplar el mito como un círculo de esculturas de escayola en el teatro de la historia. En una poeta como Aurora, lo que se trata es
de bombear sangre al corazón de las estatuas, que no sea el mito, no se reduzca a una galería de estatuas de escayola. Es el mito traducido en la poesía de Aurora como deseo, la invitación al deseo, la invitación a contemplar pues, la realidad no como un paisaje de diminutivos, sino a contemplar la realidad de una manera distinta, con más intensidad y con más profundidad. El culturalismo del mito y la experiencia vital. Sobre esos dos polos va a girar la poesía de Aurora. La verdad es que no sabemos exactamente qué es la experiencia. ¿Qué es la experiencia? Nuestra perspectiva sobre las cosas, es nuestra extrañeza entre las cosas, es, como decía Cernuda, esa perla que crece en el interior. Sin embargo, sí sabemos lo que es el mito. El mito es esa sustancia fundamentalmente verbal que sirve de pegamento entre las cosas. Y así es como yo creo que funciona el mito en la poesía de Aurora. El mito como transformación maravillosa de la realidad. El mito que hace que un bote de gel se convierta en el esperma de un dios. Y que hace que nombres como Delial o André Soler nos suenen a nuevas divinidades mitológicas. El mito habla siempre y la poesía hablan siempre en presente. Nos invita a interpretar el pasado cultural, a interpretar la historia como un continuo. Un continuo en el que el idealismo, Platón, los románticos ingleses, los románticos alemanes, la cultura por tanto cristiana, quien está cerca de Horacio puede estar cerca de Fray Luis de León, Epicuro, lo pagano, todo eso se convierte en un continuo dentro de la poesía de Aurora Luque. Y además, porque es así, Keats era epicuro o lucreciano y le rezaba a Flora, pero a su vez también era platónico y descubrió el mundo de los arquetipos escuchando Una tarde de verano a un ruiseñor que resultó ser todos los veranos y todos los ruiseñores, ¿no? Hay un poema que yo le voy a pedir ahora a Aurora que lea, que es Epicuro en la Quinta Avenida, y que viene a hablar un poco de cómo es posible actualizar todo ese pasado. Ahora.